Hice un trío con el amigo de mi novio, y terminó arruinando más de lo que pensamos. Hay decisiones que uno toma creyendo que van a ser una experiencia divertida, algo nuevo, una anécdota que contar después entre risas, y terminan convirtiéndose en el inicio del peor año emocional de tu vida. Porque sí, yo fui ese idiota que pensó que hacer un trío con el amigo de su novio podía fortalecer la relación. Y honestamente, si pudiera regresar el tiempo me daría una cachetada a mí mismo antes de aceptar semejante tontería. Lo peor es que no pasó de la nada. Todo empezó de forma tan normal, tan aparentemente inocente, que jamás imaginé el nivel de caos que se venía encima. Yo llevaba 4 años con Gustavo. 4. Y no eran 4 años cualquiera, eran de esas relaciones donde prácticamente construyes toda tu vida alrededor de la otra persona. Vivíamos juntos, compartíamos gastos, rutinas, planes a futuro. Hasta ya teníamos las discusiones típicas de pareja estable sobre qué serie ver mientras cenábamos o quién dejó el topper abierto en el refri. Yo realmente lo amaba muchísimo. Y sí, teníamos problemas como todas las parejas, pero jamás pensé que algo externo pudiera meterse tan fuerte entre nosotros. Gustavo siempre ha sido súper sociable. De esos hombres que hacen amigos hasta en la fila de las tortillas. Yo no, yo soy muchísimo más reservado. Puedo parecer extrovertido porque bromeo mucho y soy muy coqueto hablando, pero realmente me cuesta confiar de verdad en la gente. Y ahí fue donde apareció Adrián. La primera vez que lo vi fue en un bar. Ni siquiera recuerdo bien por qué habíamos salido ese día. Creo que Gustavo quería celebrar que había aprobado algo de sus oposiciones. Yo venía cansadísimo del trabajo y honestamente solo quería cenar algo y regresar a dormir. Pero terminé aceptando porque Gustavo insistió muchísimo. Y ahí estaba Adrián, sentado junto a otros amigos, calladito, medio nervioso, con cara de niño bueno. De entrada no parecía el tipo de persona que terminaría causando semejante desastre emocional. Gustavo me lo presentó súper emocionado. Es Adrián, te va a caer increíble. Y sí, me cayó bien al principio. Era atento, simpático y tenía esa personalidad de persona tímida que se emociona muchísimo cuando alguien le presta atención. Además, desde el minuto 1 empezó a halagarme demasiado. Demasiado. Y miren, no les voy a mentir, a mí me gusta coquetear jugando. Siempre he sido así. Me gusta bromear, hacer comentarios medio coquetos, reírme, provocar tantito. Nunca lo vi como algo serio porque para mí era parte de mi personalidad. Pero con Adrián empezó a sentirse distinto, porque él no parecía bromear. Me decía cosas tipo, es que sí estás guapísimo. No entiendo cómo Gustavo logró conquistarte. Tienes unos ojos bien bonitos. Y yo me reía incómodo mientras Gustavo parecía divertirse con toda la situación. Eso debería haber sido mi primera alerta. Pero no. Ahí va uno de menso creyendo que mientras exista confianza, nada puede salir mal. Con el tiempo Adrián empezó a aparecer cada vez más seguido. Primero eran reuniones grupales, luego planes pequeños. Después ya parecía extensión de nuestra relación. ¿Que si vamos a cenar? ¿Que si vamos al cine? ¿Que si videojuegos en la casa? ¿Que si unas cervezas? Y poco a poco él y yo empezamos a llevarnos muchísimo. Aunque siendo completamente honesto, había una tensión rara, porque sí había coqueteo real. Y yo lo sabía. No puedo hacerme el inocente. Había momentos donde nos molestábamos demasiado. Nos acercábamos mucho físicamente o hacíamos comentarios que ya no parecían simples bromas. Y aunque nunca pasó nada en ese momento, sí existía cierta electricidad incómoda entre nosotros. Una vez incluso recuerdo que Gustavo salió un momento al baño, y Adrián se me quedó viendo fijo mientras sonreía. Y luego me dijo, si tú quisieras, yo haría cualquier cosa contigo. Así, directísimo. Yo me puse nervioso y me reí para desviar el tema, pero por dentro sentí algo raro. No exactamente rechazo. Y creo que ahí estuvo mi error. Porque una parte de mí disfrutaba la atención. No porque quisiera dejar a Gustavo ni nada de eso. Pero después de tantos años de relación, supongo que sentirse deseado por alguien nuevo alimentó muchísimo mi ego. Y Gustavo también parecía emocionado con toda la situación. Con el tiempo empezamos a hablar casualmente sobre tríos. Al principio como broma, luego como fantasía hipotética. Después ya más en serio. Y aquí viene algo importante. Yo genuinamente pensé que estábamos preparados emocionalmente. Qué equivocado estaba. Porque fantasear algo y vivirlo son dos cosas completamente distintas. Yo imaginaba una experiencia divertida, intensa, algo que incluso podría unirnos más. Además, Adrián parecía la opción segura, porque ya había confianza. Según nosotros, todo estaba súper hablado. ¡Qué ilusos! Una noche,
Después de varias copas y muchísimo coqueteo acumulado, Adrián terminó soltándolo directamente. Si algún día quieren hacerlo, yo feliz. Y el silencio incómodo que siguió debió ser suficiente para detener todo. Pero no. Gustavo empezó a emocionarse. Yo me puse nervioso. Adrián sonreía como si acabara de ganarse la lotería. Y desde ese momento la idea dejó de ser fantasía para convertirse en posibilidad real. Las semanas siguientes fueron rarísimas. Había muchísima tensión entre nosotros tres. Comentarios dobles, miradas, bromas cada vez menos discretas. Y aunque yo seguía diciéndome, solo será algo físico. Es una experiencia. No significa nada. En el fondo, ya había algo emocional moviéndose que ninguno quiso admitir. Hasta que pasó. Recuerdo perfectamente ese día porque honestamente sentía el estómago revuelto desde la mañana, pero confundí nervios con emoción. Error gravísimo. Gustavo estaba emocionadísimo. Adrián parecía entre feliz y aterrorizado porque prácticamente no tenía experiencia. ¿Y yo? Yo creo que ya tenía intuición de que aquello iba a salir mal, pero aún así seguía adelante. Y miren, no voy a entrar en detalles porque sinceramente eso no importa. Lo importante fue cómo me sentí. Porque hubo un momento exacto donde todo cambió dentro de mí. Un momento que hasta hoy sigo recordando aunque quisiera borrarlo. Vi a Gustavo mirar a Adrián con una ternura que me destrozó. No era deseo, no era simple emoción, era cariño. Y sentí horrible. De verdad horrible. Es bien difícil explicar el golpe emocional que fue eso. Porque uno cree que está preparado hasta que ve a la persona que ama conectar con alguien más frente a sus ojos. Y mientras ellos seguían en su momento, yo empecé a desconectarme mentalmente. Me sentía fuera de lugar, incómodo, invisible. Hubo un punto donde literalmente me aparté un momento porque ya no podía procesar lo que estaba sintiendo. Y lo peor es que ellos casi ni se dieron cuenta al principio. Eso fue lo que más me rompió. Adrián fue quien notó primero que algo andaba mal. Él sí se veía incómodo. Gustavo estaba demasiado metido en el momento para entender qué estaba pasando conmigo. Terminamos pausando todo un rato porque, honestamente, yo ya estaba al borde de ponerme a llorar ahí mismo. Y aún así, seguí. Sí, seguí aunque emocionalmente ya me estaba destruyendo. ¿Por qué? Porque me dio miedo arruinar la experiencia. Porque me sentí ridículo. Porque pensé, tal vez son celos normales. Tal vez tengo que relajarme. No quiero parecer tóxico. Así que regresé. Y sí, físicamente hubo momentos donde me sentí excitado, obvio. El cuerpo reacciona distinto al corazón. Pero emocionalmente, yo ya me estaba rompiendo poquito a poquito. La experiencia duró horas. 4 horas. 4 horas donde mi cabeza pasó de emoción a inseguridad, de inseguridad a ansiedad, y de ansiedad a un vacío horrible que ni siquiera entendía todavía. Y cuando finalmente terminó, mientras Gustavo y Adrián seguían bromeando tranquilos, yo solo quería meterme a bañar y desaparecer. Desde el día siguiente empecé a sentir algo rarísimo en el ambiente. Como cuando sabes que algo cambió, aunque nadie lo diga directamente. Y el problema no era solamente Adrián, era Gustavo. Porque yo podía notar perfectamente que algo entre ellos se había intensificado. Mensajes constantes, bromitas privadas, miraditas, confianza exagerada. ¿Y sí? Sé que puede sonar paranoico, pero cuando llevas 4 años con alguien, aprendes a detectar hasta los cambios más pequeños en su comportamiento. Antes, cuando Gustavo llegaba del trabajo, me contaba todo a mí. Todo. El chisme del compañero insoportable, el tráfico, cualquier tontería. Pero de repente empezó a agarrar el celular apenas abría la puerta. Y yo ya sabía con quién hablaba. Adrián. Siempre Adrián. Al principio intenté convencerme de que eran celos normales después de la experiencia. Incluso me daba vergüenza sentirme así. Porque se suponía que yo había aceptado todo. Yo había dicho que estaba de acuerdo. Entonces sentía que no tenía derecho a incomodarme. Ese fue mi error más grande. Invalidarme yo solo desde el inicio. Porque una cosa es aceptar una experiencia sexual. Y otra completamente distinta es aceptar que alguien se meta emocionalmente en tu relación. Pero yo todavía no entendía eso. Así que empecé a tragarme todo. Cada incomodidad, cada comentario, cada sensación horrible. Y mientras yo me iba apagando poquito a poquito, Adrián parecía sentirse cada vez más cómodo ocupando espacio en nuestra vida. De pronto ya estaba en todos lados. Que si vamos por tacos, hay que invitar a Adrián. Que si noche de pelis. Adrián dijo que también quería verla. Que si unas cervezas rápidas. Voy a decirle a Adrián. Yo ya no podía más.
Y lo peor es que Gustavo parecía no darse cuenta del nivel de intensidad que estaba agarrando todo. O tal vez sí se daba cuenta, y simplemente le gustaba la atención. Porque honestamente, Adrián lo admiraba muchísimo, y a Gustavo le encanta sentirse admirado. Había momentos donde yo me sentía literalmente sobrando, como si ellos estuvieran formando una dinámica aparte, y yo estuviera ahí nomás orbitando alrededor. Una noche eso me pegó especialmente fuerte. Estábamos los tres viendo una película en la sala y yo fui a la cocina por algo de tomar. Cuando regresé, ellos estaban muertos de risa compartiendo memes en el celular, súper pegados uno al otro, y ni siquiera notaron que volví. Parece una tontería, ¿verdad? Pues a mí me destruyó, porque en ese instante sentí algo horrible en el pecho. Una sensación de reemplazo bien fea que no sabía explicar. Y sí, ya sé que probablemente mucha gente va a pensar, pues tú aceptaste el trío. Créanme que yo mismo me repetía eso diario. Pero nadie te prepara para el impacto emocional de ver cómo alguien externo empieza a ocupar lugares íntimos en tu relación. Poco después decidí hablar con Adrián directamente. Y honestamente fui súper cuidadoso. No llegué agresivo. No lo insulté. No le reclamé nada loco. Solo le dije cómo me sentía. Quedamos de vernos a solas en una cafetería porque yo ya no soportaba seguir tragándome todo. Recuerdo perfecto que estaba lloviendo y yo llevaba toda la mañana ensayando mentalmente qué decir para no sonar como un celoso tóxico. Cuando llegó, Adrián venía súper normal, incluso sonriente, y eso me hizo sentir peor porque yo traía un nudo horrible en el estómago. Le expliqué que después del trío me sentía raro, que sentía demasiada tensión, que necesitaba un poquito de distancia para acomodar mis emociones, y que honestamente me incomodaba la idea de que esperara que algo así volviera a pasar. Porque sí, yo lo sentía, se notaba. Cada vez que tomábamos alcohol o había cierta tensión, Adrián hacía comentarios medio insinuantes, miradas largas, bromas dobles. Y yo ya no podía manejarlo. Al principio él actuó comprensivo. Me decía, no quería hacerte sentir mal. Pensé que estábamos bien. Yo jamás intentaría meterme entre ustedes. Pero había algo raro en su actitud, como resentimiento disfrazado de amabilidad. Y conforme avanzó la conversación empezó a ponerse más frío, más cortante, hasta que finalmente soltó algo que todavía recuerdo perfecto. Creo que te estás tomando demasiado en serio algo que tú mismo quisiste. ¡Pum! Eso me pegó más horrible, porque automáticamente sentí culpa otra vez. Y esa fue exactamente la dinámica que empezó a destruirme emocionalmente durante meses. Todo terminaba siendo mi culpa. Si me sentía incómodo, estaba exagerando. Si tenía inseguridades, era porque yo era inestable. Si algo me dolía, me lo había buscado. Salí de esa conversación sintiéndome peor de lo que llegué. Y desde ahí todo empezó a pudrirse rapidísimo, porque Adrián cambió muchísimo conmigo. Dejó de ser amable. Empezó a lanzar comentarios pasivo-agresivos. Se victimizaba frente a Gustavo diciendo que yo lo trataba mal o que lo hacía sentir incómodo. ¿Y Gustavo? Dios mío, Gustavo empezó a dejarse influenciar horrible. Al principio eran detalles pequeños, pero luego ya parecía que Adrián le susurraba cosas constantemente sobre mí. Si yo estaba serio, seguro está enojado otra vez. Si estaba cansado. Siempre estás de malas con nosotros. Nosotros. Esa palabra me daba escalofríos. Porque ya no eran Gustavo y yo. Ahora parecía existir un equipo aparte donde yo era el problema. Y mientras todo esto pasaba, mi vida personal estaba hecha a pedazos. Mi abuelo Raúl acababa de fallecer hacía poco y yo seguía destruido emocionalmente por eso. Mi abuelo prácticamente fue como un segundo papá para mí. Era de esas personas que te hacen sentir seguro nomás con abrazarte. Su muerte me dejó devastado. Pero ni siquiera tuve tiempo de procesarlo bien porque todo lo demás empezó a caerse encima. El trabajo estaba horrible. Yo seguía estudiando el máster. Vivía agotado. Y encima mantenía económicamente muchísimas cosas de la casa porque Gustavo seguía enfocado en sus oposiciones. Y ojo, jamás me molestó ayudarlo. Lo hacía porque lo amaba y creía en él. Pero en medio de toda esta crisis emocional empecé a sentirme utilizado. Como si yo estuviera cargando con todo, mientras él emocionalmente se alejaba cada vez más. Llegó un punto donde despertaba con ansiedad. Todos los días. Todos. Yo escuchaba el sonido del celular de Gustavo y automáticamente pensaba, seguro es Adrián. Y casi siempre sí era. Empecé a obsesionarme horrible con su relación. Analizaba todo. Cómo se hablaban. Cómo se miraban. Cuánto se escribían. Y eso me estaba destruyendo mentalmente. Pero lo peor de todo era que ya ni siquiera me sentía seguro expresando mis emociones.
porque cada vez que intentaba hablar con Gustavo terminábamos igual. Él diciéndome, estás paranoico, te inventas cosas, necesitas ayuda, te estás obsesionando. Y miren, quizás sí estaba obsesionándome un poco, pero ¿cómo no iba a estarlo? Sentía que mi relación se me estaba escapando de las manos y que encima me culpaban por reaccionar al dolor. Y aún así, todavía hice algo más humillante. Intenté recuperar la amistad con Adrián. ¿Sí? ¿Yo? Porque honestamente sentía que necesitaba caerle bien para no perder a Gustavo. Qué triste escribir eso ahora. Intenté llevarme bien con él otra vez, ser amable, ignorar comentarios, hacer como que nada pasaba, pero era imposible. Yo ya sentía demasiada rabia acumulada, y además Adrián disfrutaba demasiado el poder que tenía dentro de nuestra relación. Eso se notaba. Luego de meses escuchando que yo estaba exagerando, siendo inseguro, paranoico, tóxico y obsesivo, terminé convenciéndome de que tal vez sí estaba perdiendo la cabeza. Ya ni siquiera confiaba en mi propia percepción. Imagínense el nivel de desgaste emocional al que había llegado. Yo antes no era así. Claro que tenía inseguridades normales como cualquier persona, pero jamás había sentido esta ansiedad constante, esta necesidad de analizar cada gesto de mi pareja, o esta sensación horrible de que cualquier cosa podía destruir mi relación. Pero Gustavo y Adrián lograron algo bien fuerte: hacerme sentir culpable por reaccionar al dolor. Y ojo, no creo que lo hicieran de forma súper maquiavélica sentados planeando cómo manipularme. Honestamente creo que Gustavo simplemente no quería aceptar que toda la situación me estaba lastimando muchísimo, porque eso significaba admitir que había cruzado límites emocionales muy feos. Entonces era más fácil hacerme sentir exagerado. Y Adrián, bueno, Adrián disfrutaba demasiado tener influencia sobre él. Eso lo entendí muchísimo después. Pero en ese momento yo todavía seguía atrapado en la culpa. Llegó un punto donde literalmente ya no reconocía quién era. Me la pasaba cansado, irritable, ansioso, triste. Y aún así, cuando llegaba hecho polvo esperando apoyo, terminaba escuchando cosas como, «Otra vez estás de malas. Ya vas a empezar con tus paranoias. Todo lo conviertes en drama. Eso te destruye poquito a poquito». Porque llega un momento donde hasta expresar tristeza te da culpa. Y claro, Adrián seguía ahí, siempre ahí. Ya no era solamente el amigo de Gustavo, era su confidente emocional oficial. Si discutíamos, Gustavo iba corriendo a contarle todo, todo. Y eso para mí era una traición horrible. Porque una cosa es desahogarte ocasionalmente con amistades, y otra muy distinta convertir a la persona que se metió en tu relación en el juez oficial de todos sus problemas de pareja. Yo sabía perfectamente que Adrián hablaba mal de mí, lo sentía. Había comentarios demasiado específicos que luego Gustavo me reclamaba. Cosas que yo solo había dicho en privado y que claramente terminaban siendo reinterpretadas entre ellos dos. Y mientras tanto yo me estaba volviendo cada vez más pequeño emocionalmente. Empecé a pedir perdón por todo. Por llorar, por sentirme mal, por incomodarme, por necesitar atención, hasta por querer tiempo a solas con mi propio novio. Qué fuerte escribir eso ahora. Pero en ese momento de verdad, sentía que estaba compitiendo por un lugar dentro de mi propia relación. La gota que terminó reventándome emocionalmente fue una discusión horrible en el coche. Todavía me acuerdo perfecto del clima, del tráfico, hasta de la música de fondo porque fue uno de esos momentos que se te quedan grabados completo. Habíamos salido los tres otra vez. Sí, otra vez. Porque yo seguía intentando fingir normalidad para no quedar como el villano. Y desde el inicio yo ya venía emocionalmente agotado. Adrián empezó con comentarios pasivo-agresivos disfrazados de bromita. Que si yo siempre estaba estresado. Que si ya no sabía divertirme. Que si extrañaba al yo divertido. Y Gustavo se reía. Eso fue lo que más me dolió. Porque ya no se sentía como mi pareja acompañándome. Se sentía como dos personas analizándome constantemente. Hasta que exploté. Les dije que estaba cansado. Que ya no podía más con esa dinámica. Que me sentía desplazado. Que necesitaba que Gustavo entendiera que todo esto me estaba haciendo muchísimo daño. Y entonces pasó algo que sinceramente creo que rompió algo dentro de mí. Gustavo defendió a Adrián otra vez. En vez de decir, entiendo cómo te sientes. Oh, vamos a hablarlo. Se puso a justificarlo a él. A decir que yo estaba reaccionando exageradamente. Que Adrián no hacía nada malo. Que todo estaba en mi cabeza. Todo está en tu cabeza. Esa frase me perseguía constantemente. Y llegó un momento donde sí empecé a creerlo. Porque cuando la persona que amas invalida tus emociones suficientes veces, acabas dudando de ti mismo.
Esa noche llegué a casa y tuve probablemente uno de los peores ataques de ansiedad de mi vida. Me encerré en el baño, me senté en el piso y me puse a llorar sin poder parar. Pero no era solamente tristeza, era agotamiento emocional absoluto. Sentía que estaba perdiendo la relación. Sentía que estaba perdiéndome a mí. Y encima sentía culpa por no poder superarlo. Fue ahí cuando decidí buscar ayuda psicológica. Aunque honestamente lo hice pensando que la psicóloga me iba a confirmar que yo era el problema. Así de destruida tenía la autoestima. Recuerdo perfecto mi primera sesión con Sandra. Yo llegué nerviosísimo. Incluso me daba pena contar la situación porque sentía que sonaría ridículo. Hola, estoy destruido emocionalmente por un trío que salió mal. Pero conforme empecé a hablar, no podía parar. Le conté todo. La experiencia, los celos, la culpa, la dinámica con Adrián, cómo Gustavo hablaba mal de mí con él, cómo empecé a sentirme paranoico, cómo ya no confiaba ni en mis emociones. Y hubo un momento donde Sandra me miró con muchísima calma y me dijo algo que honestamente me cambió la vida. Lo que estás sintiendo no es absurdo ni exagerado. Yo me quedé callado, porque creo que llevaba meses sin escuchar validación emocional de nadie. Sandra me explicó algo súper importante. Sentir inseguridad después de ver fracturarse el vínculo con tu pareja no te vuelve tóxico automáticamente, especialmente cuando la tercera persona sigue hiperpresente en la relación. Y además me dijo algo todavía más fuerte. Tu pareja no está protegiendo el espacio emocional de la relación. Sentí como si alguien me hubiera aventado un vaso de agua fría en la cara. Porque por primera vez alguien estaba viendo la situación completa, y no solamente reaccionando a mis emociones. Sandra empezó a ayudarme a entender que yo llevaba muchísimo tiempo sobreviviendo emocionalmente, no viviendo, que estaba cargando demasiadas cosas al mismo tiempo. Duelo, estrés laboral, presión económica, ansiedad relacional, agotamiento mental, y encima tratando de convencerme de que no tenía derecho a sentirme herido. Hubo una sesión donde terminé llorando horrible porque finalmente pude decir algo que llevaba muchísimo tiempo guardándome. Siento que tengo que ganarme el derecho a que mi novio me quiera más que a su amigo. Y decir eso en voz alta me hizo entender lo triste que se había vuelto todo. Poco a poco, Sandra empezó a darme herramientas para defenderme emocionalmente. No para pelear, no para manipular, no para controlar, para poner límites. Algo que honestamente yo nunca había sabido hacer bien. Porque yo confundía amor con aguantar. Y no es lo mismo. Aprendí a identificar cuando me estaban invalidando. Cuando me hacían sentir culpable por emociones legítimas. Cuando yo mismo me minimizaba por miedo al conflicto. Y mientras más entendía todo eso, más empezó a cambiar mi percepción de Gustavo. Porque antes, yo lo veía solamente como la víctima de mis inseguridades. Pero empecé a notar cosas que antes ignoraba. Cómo minimizaba mi dolor. Cómo priorizaba constantemente la comodidad de Adrián sobre mi tranquilidad. Cómo permitía conversaciones desleales sobre nuestra relación. Cómo me hacía sentir emocionalmente exagerado por reaccionar a dinámicas reales. Y eso fue durísimo, porque yo lo amaba muchísimo. Pero empezar a abrir los ojos también implicó aceptar que no me estaba tratando bien. Una noche finalmente decidí hablar seriamente con él. No gritando, no llorando, simplemente hablando desde un lugar muchísimo más firme. Y honestamente creo que eso lo sorprendió muchísimo. Porque por primera vez ya no estaba pidiendo perdón por sentirme mal. Le expliqué cómo me había sentido durante meses, cómo me destruyó verlo ponerse del lado de Adrián constantemente, cómo me afectaba que hablara mal de nuestra relación con él, cómo me hizo sentir reemplazable, y cómo había llegado al punto de perder completamente mi autoestima. Hubo silencios muy incómodos durante esa conversación, y por primera vez vi a Gustavo realmente afectado, no defensivo, no molesto, afectado. Creo que hasta ese momento no había dimensionado el nivel de daño emocional que me había causado todo esto. Y cuando finalmente le dije, llegué a sentir que yo era menos importante para ti que Adrián. Se puso a llorar. Eso me rompió muchísimo, porque a pesar de todo, yo sabía que Gustavo no era una mala persona, pero sí había sido profundamente irresponsable emocionalmente. Y creo que por fin empezó a entenderlo. Me pidió perdón. Me dijo que jamás quiso hacerme sentir así. Que se dejó llevar, que no supo manejar la situación, y que entendía ahora por qué me sentía tan inseguro. También admitió algo importantísimo, que había sido desleal permitir ciertas conversaciones con Adrián sobre mí. Escuchar eso fue un alivio enorme, porque durante meses
Sentí que estaba luchando solo contra una narrativa donde yo era el villano inestable. Y por primera vez alguien estaba reconociendo que mi dolor tenía sentido. Pero aunque aquella conversación mejoró muchas cosas, había un problema gigantesco que seguía ahí. Gustavo no pensaba dejar de ser amigo de Adrián. Y honestamente, yo todavía no sabía si podía vivir con eso. Gustavo realmente empezó a esforzarse más después de aquella charla. Lo noté muchísimo. Intentaba pasar más tiempo conmigo. Me preguntaba cómo me sentía. Dejó de contarle todo a Adrián y trataba de ser más consciente cuando algo me incomodaba. Incluso hubo momentos donde sentí esperanza otra vez. Como una noche donde cocinamos juntos después de semanas, casi sobreviviendo emocionalmente en automático. Pero recuerdo que en un momento me abrazó por detrás mientras yo movía la salsa y me dijo: extrañaba sentirte cerca sin tensión. Y casi me pongo a llorar ahí mismo. Porque yo también extrañaba eso. Extrañaba sentirme seguro con él. Extrañaba no estar analizando cada gesto. Extrañaba no sentir que tenía que competir emocionalmente por atención. Durante unas semanas realmente pensé que quizás sí podíamos superar todo. Pero entonces apareció otra vez el verdadero problema. Adrián seguía existiendo dentro de nuestra vida. Y eso lo cambiaba todo. Porque aunque Gustavo ya no actuara igual, cada vez que mencionaba su nombre, yo sentía una punzada horrible en el pecho, una reacción física, ansiedad instantánea. Y lo peor es que me daba muchísima culpa sentir eso, porque yo no quería convertirme en la pareja controladora. De verdad no quería ser esa persona que exige amistades fuera de la vida de alguien, pero tampoco podía fingir que Adrián era un amigo cualquiera después de todo lo que había pasado. No era solamente el amigo, era la persona que estuvo en medio de nuestra relación mientras yo me destruía emocionalmente. La persona con la que Gustavo hablaba de mí. La persona que me hizo sentir reemplazable. La persona cuya presencia detonaba todos mis celos, inseguridades y ansiedad. ¿Cómo se supone que uno normaliza eso? Hubo una vez donde Gustavo mencionó casualmente: Adrián dice que hay que ir todos por unas cervezas. Y yo automáticamente me puse helado. Literal. Se me cerró el estómago. Y él lo notó inmediatamente. Antes eso habría terminado en pelea. Pero esta vez Gustavo suspiró y dijo: ya sé, perdón. No pensé cómo te haría sentir. Ese tipo de cosas me confundían muchísimo porque demostraban que sí estaba intentando cambiar. Pero al mismo tiempo también me hacía entender algo doloroso. Adrián seguía siendo importante para él. Y yo no sabía cómo vivir con eso. Una noche incluso tuvimos una conversación súper incómoda sobre el tema. Yo ya venía cargando ansiedad desde hacía días porque sentía que la amistad entre ellos estaba retomando fuerza poquito a poquito. No igual que antes, pero sí suficiente para ponerme nervioso otra vez. Entonces finalmente le pregunté directamente: si sabes todo lo que me hizo sentir esa persona, ¿por qué sigues queriéndolo en tu vida? Y el silencio de Gustavo me rompió el alma antes siquiera de que respondiera, porque noté inmediatamente que la respuesta no iba a gustarme. Al final me dijo algo que todavía me da vueltas en la cabeza. Porque también fue mi amigo durante todo esto. Y no siento que todo haya sido culpa únicamente suya. Escuchar eso me dolió muchísimo más de lo que esperaba. Porque para mí Adrián representaba uno de los peores periodos emocionales de mi vida. Pero para Gustavo seguía siendo alguien importante. Y ahí entendí que nunca íbamos a vivir esta experiencia de la misma manera. Para mí fue trauma. Para él fue un error complicado. Y aunque racionalmente entiendo que las relaciones humanas son más complejas que buenos y malos, emocionalmente me costaba muchísimo aceptarlo. Porque una parte de mí quería que Gustavo estuviera igual de indignado que yo, que cortara contacto, que dijera: sí, esa amistad nos hizo daño. Pero eso nunca pasó completamente. Y sinceramente creo que ahí fue donde algo dentro de mí terminó de quebrarse. No de forma dramática, más silenciosa. Como cuando finalmente aceptas una realidad que llevabas meses intentando negar. Porque yo podía perdonar muchísimas cosas, pero no podía obligarme a sentirme seguro, donde ya no me sentía protegido emocionalmente. Y ojo, no estoy diciendo que Gustavo fuera un monstruo horrible ni nada así. De hecho, creo que genuinamente me ama. Pero amar a alguien y saber cuidarlo emocionalmente no siempre van juntos. Eso lo aprendí a la mala. Con el tiempo seguí yendo a terapia con Sandra, y honestamente fue lo que terminó salvándome de hundirme completamente. Porque hubo un momento donde yo ya no sabía diferenciar entre amor y dependencia emocional. Sandra me ayudó muchísimo a entender algo súper importante. Yo llevaba tanto tiempo intentando conservar la relación a toda costa, que había empezado a abandonarme a mí mismo.
Y eso pega fuerte. Porque cuando amas mucho a alguien, haces cosas absurdas para no perderlo. Yo soporté dinámicas que me destruían. Me minimicé constantemente. Intenté caerle bien a alguien que me hacía daño solo para no sentirme desplazado. Pedí perdón por emociones completamente humanas. Y todo eso dejó marcas. A veces la gente cree que el trauma en relaciones solo aparece cuando hay gritos o engaños clarísimos. Pero no. También aparece cuando vives mucho tiempo sintiéndote emocionalmente inseguro dentro de tu propio vínculo. Hubo meses donde yo literalmente sentía miedo de expresar incomodidad, porque automáticamente me imaginaba terminando como el tóxico. Eso no es normal. Con el tiempo empecé a recuperar partes de mí que había perdido. Volví a salir con amigos sin sentir culpa. Volví a enfocarme más en mí. Dejé de revisar obsesivamente cada interacción de Gustavo. Aprendí a poner límites sin sentirme monstruo. Y lo más importante, dejé de pensar que todo había sido mi culpa. Porque no lo fue. Sí, acepté el trío. Sí, hubo decisiones impulsivas. Sí, mis inseguridades crecieron muchísimo. Pero también hubo negligencia emocional de parte de Gustavo. También hubo manipulación emocional de Adrián. También hubo dinámicas súper poco sanas que me hicieron muchísimo daño. Aceptar eso me ayudó muchísimo a recuperar autoestima. Aunque honestamente, todavía hay heridas que siguen abiertas. Porque Adrián sigue existiendo. No tan presente como antes, pero sigue ahí. Y cada vez que aparece su nombre siento algo muy feo. Como rabia mezclada con tristeza y humillación. A veces incluso me da coraje conmigo mismo por seguir afectado después de tanto tiempo. Pero Sandra dice algo muy cierto. El cuerpo tarda más en sentirse seguro que la mente. Y creo que tiene razón, porque racionalmente entiendo muchas cosas. Entiendo que Gustavo cometió errores. Entiendo que intentó reparar el daño. Entiendo que nadie manejó bien la situación. Pero emocionalmente, todavía hay una parte de mí que no olvida cómo se sintió ser el menos importante dentro de su propia relación. Y eso cambia algo muy profundo. Actualmente seguimos juntos. Sí. Mucha gente probablemente ya habría terminado todo. Pero la realidad es muchísimo más compleja cuando amas a alguien de verdad. Porque incluso después de todo esto, seguimos teniendo momentos bonitos. Seguimos riéndonos juntos. Seguimos construyendo planes. Seguimos cuidándonos en muchas formas. Pero también es verdad que ya no veo a Gustavo exactamente igual. Antes sentía que él era mi lugar seguro absoluto. Ahora sé que también puede herirme profundamente. Y esa diferencia cambia todo. Hay días donde pienso que sí podremos superar esto completamente. Y otros donde sinceramente siento que la amistad con Adrián va a terminar destruyendo lo que queda de tranquilidad entre nosotros. Porque aunque intento no ser controlador, tampoco puedo fingir que estoy cómodo con alguien que asocio directamente con tanto dolor emocional. Y honestamente, todavía no sé qué hacer con eso. Solo sé que esta experiencia me enseñó algo muy fuerte. Abrir una relación no solo implica deseo, también implica muchísima responsabilidad emocional. Y si la relación no está preparadísima para manejar inseguridades, límites y consecuencias, puedes terminar rompiendo cosas que jamás vuelven a quedar igual. A veces pienso en el yo de antes de todo esto. El que se sentía seguro, el que no analizaba cada mirada, el que confiaba completamente en su relación. Y sinceramente lo extraño muchísimo. Pero también creo que ahora soy alguien que entiende mejor sus límites y su valor. Porque si algo aprendí de toda esta pesadilla emocional, es que jamás volveré a sacrificar mi estabilidad mental para evitar que alguien me llame intenso por expresar dolor. ¿Ustedes podrían seguir con una pareja que mantiene cerca a alguien que les causó tanto daño emocional? O tarde o temprano, eso siempre termina destruyendo la relación. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente Chismecito Anónimo.